suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuál es el problema que tiene esta traducción? La incorrecta interpretación de la frase "a los suyos vino". De este texto y de otros es lo que se ha usado como base para hablar de la doctrina del reemplazo o de la doctrina de la sustitución, es decir, que por cuanto el pueblo judío rechazó a Yeshua como Mesías, fue desechado por Dios, y ahora los gentiles que sí le han aceptado constituyen el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. Y uno de los textos usados es Reina Valera 60 sobre Juan 1:11. A los de su propio oficio vino, y los suyos no le recibieron. Hay una gran diferencia a decir a los de su propio oficio vino, a decir a los suyos vino. Porque Yeshua no fue rechazado por el pueblo judío. Las multitudes que le seguían por todos lados eran judías. La gente que se agolpaba en las sinagogas para oírle eran judías. La gente que se agolpaba en el templo de Jerusalén para escucharle eran judíos. Las multitudes que se apretujaban para ver cómo le podían tocar eran mayoritarias. Y todos aquellos que le recibieron con vítores, Hosiana, Ben David, Baruch haba Beshem Adonai, etcétera, etcétera, los que le recibieron en Jerusalén con esos gritos de redención fueron judíos. De hecho, los líderes corruptos de aquella generación tuvieron que hacer un juicio ilegal contra Yeshua y llegaron a la conclusión: debemos matarlo, pero no en la Pascua, por miedo al pueblo. Porque si el pueblo judío hubiera sabido lo que le estaban haciendo a Yeshua, nunca le habían permitido que le pusieran una mano encima, porque el pueblo judío amaba a Yeshua. Yeshua era una respuesta a todas sus necesidades. ¿Cómo no amar a ese hombre que resucitó mi hija? ¿Cómo no amar a ese hombre que me sanó la lepra? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo no veía y ahora veo? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo llevaba 38 años paralítico y ahora puedo caminar por mí mismo? ¿Cómo no amar a ese hombre que me bendijo mi hijo y me sanó y echó fuera los demonios que había en mi cuerpo? ¿Cómo no amar a ese hombre? El pueblo judío amaba a Yeshua. ¿Cómo entonces se puede decir que los suyos no le recibieron? Los que no le recibieron fueron los políticos que gobernaban a Israel en aquellos días, los jueces corruptos que había en Israel en aquellos días, que estaban en compinches y en contratos políticos con Roma para sacar provecho económico de aquella situación. A ellos no les convenía Yeshua. ¿Quién fue el que no aceptó el testimonio mesiánico de Yeshua? Los líderes, los de su propio oficio, porque Mashiach es el juez supremo de Israel, los jueces de aquellos días, de su propio oficio, por los que no le recibieron. Pero no el pueblo judío. Acusar al pueblo judío de rechazar a Yeshua no solamente es un error histórico, es una grave herejía, porque da paso a todas estas teologías del reemplazo, etcétera, etcétera, que tanto antisemitismo ha creado dentro de la iglesia.